Buenos días, ¿cómo están? Hoy es martes 15 de junio del 2021. Les saluda Medardo Alfaro. Aparece ahí la red social de este servidor, el Twitter, @Medardo Alfaro. Un saludo, como siempre, especial a toda la audiencia de TVO Canal 23. A mí me da la profunda sensación, gracias a Dios, lo que voy a decir, ¿verdad?, que cada día crece más esta audiencia para este canal, para esta ventana de resonancia de la democracia que día con día se consolida muchísimo más en el país. Así que es un gran gusto que nos sintonice este martes 15 de junio del 2021. Y ya para conversar con Giovanni Galeas, escritor y analista político que nos acompaña. Hola Giovanni, ¿cómo estás? Bienvenido, siempre es un gusto. Hola Medardo, ¿qué tal? Pues yo bien feliz como siempre. Bueno, tengo la obligación de preguntarte, no sé si ya lo has abordado, ¿qué tal te fue? Bueno, te extrañamos el martes, contanos qué fuiste a hacer, contanos, para eso se trata, ¿no? Adelante. Bueno, mira, yo fui a Estados Unidos invitado a Washington, a la zona esta, Washington, Virginia, porque me invitaron un grupo de amigos que es un núcleo de fundadores de Nuevas Ideas USA, Sí. Que son unos empresarios exitosos y que prácticamente ellos comenzaron el trabajo organizativo para lanzar el nuevo movimiento que propuso el presidente Bukele, el entonces candidato Bukele, Nuevas Ideas. Bueno, entonces me invitaron con una preocupación de que allá en Washington ellos percibían que se estaba escuchando mucho la voz de la oposición salvadoreña, pero muy poco la otra versión de los hechos, ¿verdad? Y han pensado en invitar a otros amigos que den otra versión, la otra versión, digamos. En esos días había estado viajando mucho Javier Simán, Ernesto Mason, Margarita Escobar y otros, ¿no? Portillo Cuadra, creo que anduvo por allá también. Hablando entonces ellos, dijeron, bueno, hay que escuchar la otra versión. Me invitaron y estuve en Washington, D.C., estuve en Langley Park, tuve muchas reuniones privadas con grupos y una intervención pública, una conferencia en la que fue la otra voz. En medio de todo eso recibí una invitación para el noticiero creo que de las 7 de la noche allá, de Univisión, y yo fui. Sí. Yo fui. La entrevistadora salvadoreña, Jessica, fue muy amable, muy amable, y fue muy buena la entrevista, duró más de media hora, pero yo sabía que iba a suceder algo. De hecho, fue tan buena la entrevista que yo dije exactamente lo que yo tenía que decir y lo que creía que debía decirse respecto a los problemas coyunturales de ese momento, respecto a El Salvador. Quisiera preguntarte, este caso de la resolución de ayer del juzgado que envía a prisión preventiva a Ernesto Mason, acusado de apropiación indebida de cuotas laborales, que es fundamentalmente por lo que va a prisión, con todos los antecedentes que más de alguna vez hemos conversado aquí con nuestra audiencia, con los nuevos elementos que él se declara preso político, él se declara como el primer preso político de El Salvador en esta primera era. Entiendo que también declaró que iba a iniciar una huelga de hambre. Hay una resolución de juzgado, habían voces que decían que el anterior fiscal precisamente no procedía como debía de proceder, porque esto hubiera ocurrido hace muchísimo tiempo ya, tal vez no por este delito, pero por los otros que se le imputaban. Con todo esto, Giovanni, con todo este elemento y seguro con lo que tú tienes, ¿cómo debe de ver el salvadoreño esto que está ocurriendo en este caso y todo lo que te he mencionado? Este es un caso emblemático para entender lo que siempre se ha entendido, pues. Esto solo pone en evidencia lo evidente, para decirlo de esa forma.
Ernesto Mason debió haber estado preso desde 2015, desde que sucedieron los hechos y salieron las evidencias, los videos de él sentado ahí negociando con las pandillas. Desde entonces ha pasado Douglas Arquímedes Meléndez, ha pasado Raúl Melara y nosotros sabemos, cuando digo que ponen evidencia lo evidente, es que justicia que no es pronta no es cumplida. No es cumplida, pero más vale tarde que nunca. Por eso era importantísimo quitar a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, prevaricadores, y quitar a ese fiscal ineficiente y hacer justicia, ¿no? Entonces, bueno, hoy se empieza a hacer justicia, pero esto debió haber sucedido desde 2015. Este señor no debió haber sido alcalde. ¿Por qué razón debió haber estado preso antes? Precisamente si la Fiscalía, en manos de Douglas Meléndez, hubiera actuado éticamente y hubiera actuado conforme a derecho, este señor Ernesto Mason no hubiera sido alcalde. Y si no hubiera sido alcalde, este señor no hubiera cometido los otros atropellos en contra de los trabajadores. Y hay ahí un tema muy grave, que es el asesinato de un sindicalista, donde hay indicios de que este señor pudo haber estado involucrado. Hay denuncias muy serias al respecto, están en sede fiscal, ¿verdad? Entonces, y de repente se empiezan a acumular un montón de casos, de delitos en su contra. Pero este señor es el que andaba para arriba y para abajo ahí en Washington, que iba a ser asesor de la OEA. Imagínense ustedes la barbaridad. Es preso político, pues sí, también Mauricio Funes, también Sigfrido Reyes, Benito Lara, todos son presos políticos. Pero bueno. Ahora, yo recuerdo que alguna vez conversamos, Giovanni, y tú decías, por ejemplo, antes de la elección de alcaldes y diputados, que de alguna manera también se mencionaron dirigentes del FMLN, hasta el presidente de la República en aquel momento, Salvador Sánchez Serén, anda una tesis ahí que habría salido en diciembre fuera del país y todavía no hay registros de migración que haya retornado. Tú hacías analogía de que para Arena y para el FMLN, sobre todo para sus cúpulas, vienen momentos bien difíciles. Recuerdo una argumentación que decías, con esto ha empezado eso que tú decías, con esto los salvadoreños están conscientes que por esto votaron, que esto es lo que se quiere ver, que es el cambio, lo que unos llaman transformación, lo que unos llaman cualquier tipo de calificativo, pero que de plano no tiene precedente. Debemos de seguir esperando más situaciones como estas. Por ejemplo, en algún momento la captura del expresidente de la Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes, algún tipo de gestión diplomática con México para que pueda ser retornado. Mantiene un constante crítica el expresidente Funes, que para uno ya es un hartazgo. ¿Cómo debe de verse todo esto? ¿Cómo debe de verse en función de la nueva era que se está construyendo en El Salvador? Esta es la lógica del proceso, Medardo. Esta es la lógica del proceso. Si estamos en el punto que estamos, del cambio, de la transformación, es porque el pueblo salvadoreño entendimos pues como pueblo, que si no terminamos con la impunidad, la corrupción se iba a eternizar. Es preciso, es necesario terminar con la impunidad, castigar a los responsables, no es venganza. Es que si no tiene castigo el criminal, bueno, el crimen es una cuestión de costo-beneficio. Si el costo de cometer delitos es muy alto, el criminal lo piensa 2 o más veces. Pero si no tiene costo, si el beneficio es mayor que el costo, es decir, tengo bastantes garantías de que voy a robar, voy a matar, voy a estafar, voy a evadir impuestos y no voy a ser capturado por la razón que sea, pero lo normal es que la razón es que tengo amigos, jueces, fiscales, magistrados, o los tengo a sueldo para mí. Entonces yo no voy a recibir castigo y por lo tanto sigo delinquiendo. Ahora, cuando se empiezan a castigar a poderosos, como es el caso de doña Ligia Saca o de Saca, como es el caso de Ernesto Mason,
como es el caso, aunque no se ha capturado, pero sí hay orden de captura de Norman Quijano, bueno, entonces eso es empezar a acabar con la impunidad. Y este es el camino para acabar con la corrupción. Cuando hablo de lógica de proceso, quiero decir, no hay posibilidad, no hay ninguna posibilidad de desarrollarnos como país si no acabamos con la corrupción. No va a parar, no por venganza, sino porque tenemos que terminar con la impunidad. Para eso es que se hizo todo ese esfuerzo de traer a la CICIG. La CICIG vino y no pasó nada, ni fu ni fa. La CICIG no hizo absolutamente nada, pero ni ruidito hicieron. Entonces, bueno, no nos sirve, hacemos a un lado y nosotros seguimos adelante, avanzando. Y lo que viene, está las plazas fantasmas en investigación. Eso ya va a dar resultado. Van a empezar a llegar ahí a explicar qué hicieron con el dinero, por qué se les dio ese dinero. Y ahí viene otra serie de delincuentes de cuello blanco, ¿no?, que presumen de honorables. Estoy hablando tanto de los directivos de esas ONGs como de los diputados corporativos que dieron ese dinero a sabiendas de que se trataba de un fraude, a sabiendas de que se trataba de desviar dinero público y que era para otros fines distintos a los que, por los que se solicitaba ese dinero. Ese dinero no benefició al pueblo, benefició a los directivos de esas ONGs y a sus partidos afines. Eso fue lo que pasó. Bueno, eso es respecto a la investigación de las ONGs, pero en la Asamblea hay otras investigaciones que, bueno, cómo se administró la misma Asamblea, pues de lo que tienen que dar cuenta quienes fueron presidentes de esa Asamblea en el periodo anterior. Estoy hablando de Lorena Peña, estoy hablando de, bueno, Quijano, que ya tiene orden de captura, de Ponce, de Sigfrido Reyes. Tienen que dar cuenta de esos despilfarros de dinero que hicieron. Y hay otras investigaciones. Esto no para. Y entonces vamos a ver un montón de gente que se dedicaba al funcionariado público, a la política partidaria de las cúpulas de Arena y del FMLN, que se van a ver en muchos problemas, en muchísimos problemas. Comentar el tema de los sobresueldos, el tema de las ONG. Entiendo que hay muchísimas ONG que recibían esos dineros y no había ninguna posibilidad de dar cuentas, es decir, no fueron auditados. Sin embargo, también hay embates de la oposición que pueden venir. No se puede convertir esto en una lucha ideológica, tomando en cuenta que ellos siguen teniendo enormes cajas de resonancia. De hecho, tú, cuando entrabas al programa, decías que lo que te decía la diáspora en Estados Unidos era que un poco había quedado eclipsado el debate de lo que estaba ocurriendo y tú tuviste que aclararles. ¿No puede también venir un tiempo complicado para los salvadoreños a partir que los que tienen estas cajas de resonancia, que siguen siendo para algunos fuerte, pueden de alguna manera provocar algún tipo de desequilibrio e inestabilidad a partir de hacer justicia? No, esos son temores infundados. Okay. Y voy a explicar por qué. Cuando tú dices pudiera haber una lucha ideológica, es que esta lucha no es ideológica, esto no es política, este es un trato de la justicia ante la delincuencia. Es que no, eso no es un pleito político, ese es un pisto que se perdió y que hay que ver cómo se perdió, quién se lo robó, ¿no? Eso es lo que hay que ver. Entonces, bueno, es un problema policial, fiscal, judicial. Esto no es un problema político. Y cuando dice, bueno, lucha ideológica, sí implica que es un problema de debate político entre un bando y otro bando. No se trata de eso. Los embates, como tú le llamas, yo le llamo los ataques sencillamente de la oposición, son anémicos, son famélicos. Eso no asusta ni da miedo. Pero los problemas del Salvador los vamos a resolver aquí en El Salvador, nosotros, nuestras instituciones, saneadas ya de la corrupción.
es decir, habiendo sacado a los corruptos de las instituciones. Los vamos a resolver aquí, no se van a resolver en Washington, no se van a resolver ni en Madrid ni en París. Vamos a respetar, y hemos respetado a la comunidad internacional, pero les recuerdo algo que no hay que olvidar, que son las palabras del presidente Bukele cuando dijo: hay demasiada hipocresía en la comunidad internacional, por una razón, porque nuestros muertos los lloramos y los enterramos nosotros, el luto lo llevamos nosotros, no la comunidad internacional. ¿Quién tiene entonces que resolver los problemas del Salvador, de los salvadoreños? Nosotros. Lo que queda de ese 3%, lo que llamó el mismo presidente, eso de la esquina, se enojen, rebuznen, griten, pataleen, hagan berrinches, se vayan a poner quejas a la comunidad internacional, eso no, eso es residual, eso es marginal, eso no tiene ninguna incidencia política. Comentar el análisis de tu comentario, Giovanni, quiero programar, producción, el apoyo número 1, cuando también a nivel internacional, por ejemplo, el presidente del Banco Centroamericano de Integración Económica, Dante Mossi, reitera el apoyo. Es el Banco Centroamericano de Integración Económica. Veamos, por favor. El beneficio más grande que tiene el Bitcoin es como el Internet en su momento. Es innovador, crea muchos espacios y muchas oportunidades. Desde su despacho en Tegucigalpa, e identificando la conferencia como un mensaje de respaldo, el presidente del banco regional más grande de Centroamérica explicó por qué van a respaldar a El Salvador con la nueva ley para uso legal del Bitcoin y afirmó que van a asesorar al país en todo sentido. En esta asistencia técnica estamos colaborando tanto con el Ministerio de Hacienda como el Banco Central de Reserva para seleccionar un equipo técnico de primer nivel que lleve de la mano al gobierno salvadoreño de toda esta innovadora política que involucra beneficios como también riesgos. Entonces hay que saberlos manejar. Eso es parte de la comunidad internacional, pero aquí, cuando habla así la comunidad internacional, la prensa, el diario de hoy, Faro, Factum, todos esos miserables, es como no se oye padre, ¿no? Eso también es la comunidad internacional, diciendo claramente lo contrario de lo que están queriéndonos asustar aquí, por ejemplo, puntualmente respecto al Bitcoin. Sí. Hay mitos que no se sostienen. Mira, yo quiero viajar de San Salvador a Washington, y entonces tomo un avión y me lleva puntualmente de San Salvador a Washington en 4 horas 5 o 10 minutos. 4 horas 10 minutos, yo estoy en Washington. Tomo un avión, sé algo yo de ingeniería y aviación, sé algo yo de todas las fuerzas gravitacionales que intervienen en ese hecho de que un aparato vuele y me lleve de aquí a allá, no sé nada de eso, pero yo tomo el avión y voy a Washington y hago lo que tengo que hacer en Washington. Voy a Washington o a París o a Madrid o a Moscú o a Tokio, a Shanghái, a donde yo quiera. Sí, tomo el avión y voy. Y no necesito saber de ingeniería aérea, para nada, absolutamente. Es como decir, cuando nos asustan de que, es que tú no sabes lo que significa financieramente y habría que ver que los riesgos implican la volatilidad y tal, como si me dijeran a mí que para hacer el amor yo tengo que ser fisiólogo. No, yo puedo hacer el amor y disfrutarlo sin saber de psicología, de fisiología. Si soy fisiólogo, qué bueno, ¿no? Pero eso nada tiene que ver con el hecho de hacer el amor. Eso está probado, que el tiempo puede viajar hacia atrás. ¿Lo concebimos eso? Es muy difícil. Bueno, entonces, para comprar un aguacate, una tortilla, un pedazo de pan, lo que sea, con Bitcoin, yo tengo que ser súper conocedor de sistemas financieros. No, eso no es cierto. Con eso nos quieren asustar, pero eso no nos va a detener, porque hay sentido común en el pueblo salvadoreño. Y pasamos del colón al dólar con muchos problemas, pero pasamos. Nosotros usamos dólar normalmente. No sabemos qué es el tiempo, pero manejamos con naturalidad el reloj y sabemos la hora exacta. No tengamos miedo. Es que ya no hayan que decir eso de la esquina.
solo dicen tonterías y se les caen día con día. Bueno, todo lo que dijeron, ahí este señor Javier Simán, de que era como volver al cacao, ahí está, oigan a Dante Mósica hablar, al presidente del banco, del BCE, pues, hablar de casi felicitándose o felicitándonos por la innovación, por ser innovadores, por ser pioneros, y considera un honor que se le invite a ayudarnos en el ordenamiento de este recurso nuevo que vamos a tener, que por cierto le va a traer beneficios inmensos, pero inmensos al país, en inversiones, por ejemplo. Esto, que es una publicación de El Faro, dice: como una primera disposición no negociable en la ley de aguas que apruebe la Asamblea Legislativa, la Alianza Somos Agua exige reconocer que el agua es un bien público y su gestión sea decidida por sectores privados para su enriquecimiento. Como una primera disposición no negociable en la ley de aguas que apruebe la Asamblea, la Alianza Somos Agua exige reconocer que el agua es un bien público y su gestión sea decidida por sectores privados para su enriquecimiento. Veamos el apoyo número 8 para contextualizar, después quedarnos con el comentario de Giovanni. Y el jefe de fracción de Nuevas Ideas dice, Cristian Guevara: cuando tenés un desliz mental. Y veamos el siguiente, por favor. Dice: el colmo, no es la sociedad civil, es Arena y el FMLN los que están detrás de esto. Es el colmo del cinismo que hablen de no privatizar cuando querían poner a la ANEP en la mesa del agua. La bancada CIAN llevará una propuesta que garantiza la no privatización del agua. Giovanni. Este tema, tú dijiste bien el término correcto, es cinismo, pero a mí me da cierta ya penita, ¿no? Tener que volver a discutir qué dijo el FMLN, qué dijo Arena, qué dijo ANEP, qué dijo Fusades, qué dijo Javier Simán, Carlos Dada, Héctor Silva, Dutriz y Fabricio Altamirano, de ciertos temas. Sí, ya sabemos lo que ellos dicen, pues, y ya sabemos lo que ellos quieren. Entonces, estarnos siempre defendiendo, a mí realmente me llega a molestar un poco este permanente, digamos, o quien permanentemente cree estar a la defensiva de esos ataques anémicos del 3% en disolución. Yo creo que deberíamos de ir dejando eso atrás y tener nuestra agenda. Es que la pelea de estos enanos de la esquina, miserables por cierto, es que nosotros les llevemos la agenda. Y entonces a mí me dicen algunos acá, vienen a mi tweet, que yo no los he invitado, que no son mis interlocutores, vienen acá a decirme: ¿y por qué no habla de no sé qué? ¿Y por qué no dice nada de la ley de pensiones? ¿Y por qué no habla de que la bancada CIAN no ha hecho esto y aquello? ¿Y por qué no hablas tú? Si ya es suficiente con que hable Paolo Luers y esos panfletos y tus canales de televisión. ¿Y yo por qué tengo que hablar de lo que tú quieres? De lo que el 3% quiere. Yo no estoy aquí para llevarle la agenda a estos idiotas. No, a mí no me vengan a exigir que yo les levante la agenda que ustedes no pueden levantar porque el pueblo los rechazó y los condenó a la esquina de la irrelevancia. ¿A cuenta de qué me vienen a reclamar a mí de que yo hable de lo que ustedes quieren que yo hable? No, yo voy a hablar de lo que es la agenda del desarrollo de El Salvador, de nuestro proceso de transformación. De eso es lo que voy a hablar. Que hay que ser críticos a la bancada CIAN, a la gestión del presidente Bukele, sí, claro. Una cosa es el pensamiento crítico y otra cosa es la miseria de pensamiento de ustedes, la desesperación mental que tienen. El pensamiento crítico es muy distinto, es muy otra cosa, es muy otra cosa. Bueno, entonces, si ellos quieren que discuta la ley del agua,
La propuesta es que me pase 15 años discutiéndola, que eso fue lo que pasaron ustedes exactamente. 15 años discutiendo la ley de agua sin aprobar nada. Y quieren que la volvamos a discutir. Con ANEP, con FUSADES. ¿Y por qué? ¿Y por qué me voy a enredar otros 15 años discutiendo con ustedes si ustedes son irrelevantes? Este es un tema, Medardo. Me gusta el fondo de ese análisis, Giovanni. O sea, cuenta de que se tiene que discutir. ¿Por qué? Si ya pues? se discutió 15 años. 15 años y no sin llegar a nada. 15 años. El presidente dijo, voy a presentar la ley del agua. Hoy empieza a discutirse la ley del agua en la Asamblea Legislativa. Hoy, este día. ¿Para qué se va a discutir? Para aprobarla lo más pronto posible y que tengamos una ley del agua. Porque no tener ley del agua ha permitido unos abusos innombrables, por parte de los que quieren privatizar el agua y de los que de hecho la privatizaron su uso, de facto, durante todo este tiempo, robándole agua, recurso vital, al pueblo salvadoreño para beneficio de sus negocios particulares, como los de las bebidas carbonatadas, por ejemplo, sacándole agua al subsuelo para hacer la mercancía. Mientras que comunidades enteras carecen de agua, negocios envenenaron, contaminaron los ríos. Ustedes lo contaminaron, ustedes dejaron agonizar al EMPA, por ejemplo. Ustedes convirtieron al río Acelhuate en un sinónimo de suciedad. A nosotros nos va a tocar rescatarlo, y ya está en curso ese rescate. Ya está en curso. Y la ley del agua va a venir a parar los abusos que se cometen con el uso de este recurso natural tan valioso, que es vital, pues. Entonces, que vengan ahora a pedir diálogo, pues sí. ¿Tú cómo ves no sé si el espíritu de esa ley o el marco filosófico de esa ley que se va a aprobar? ¿Tú cómo la ves que va a ir encaminada a favorecer a las mayorías, a asentarlo como un bien, como un derecho humano fundamental, un poco por los antecedentes de la manera de gobernar del presidente Nayib Bukele? ¿Tú cómo ves, tú cómo vislumbras ese anteproyecto? Es que me extraña tu pregunta, Medardo. Por cierto, te siento un poco, porque hay como 3 preguntas en fila en que me he desconcertado un poco, porque con que si podía ser una lucha ideológica, convertirse en una lucha ideológica, un debate con la oposición, eso no es posible. Aquí lo que hay es una persecución de la justicia en contra de unos delincuentes. Eso no es debate ideológico. Y ahora la pregunta es que es difícil para mí que me pregunte, ¿qué creo yo que va a pasar? Sí va a favorecer a las mayorías, pero por supuesto, Medardo. Pero de eso se trata, es que no hay sorpresa. Es que yo no voy a pensar, ¿y en qué consistirá la ley de agua, la propuesta de ley de agua del presidente? ¿O qué quieren ellos, la oposición, que se incorpore, que nunca caminó, verdad? No me interesa lo que ellos quieran, pero sí sé, porque no es sorpresa, qué es lo que el presidente Bukele persigue con la ley del agua y lo que van a aprobar en la Asamblea Legislativa. Lo sé. ¿Y cómo lo sé? ¿Porque soy mago? No, porque está en el plan Cuscatlán. Porque lo explicó el presidente durante toda la campaña. Está explicado, por supuesto, que lo que quiere es lo que todos queremos que sea y lo que todos sabemos que es y que no ha sido por abuso. Por abuso. Es un bien público, es un derecho humano, al acceso al agua. Por lo tanto, no tener agua, que un ciudadano no tenga agua, servicio de agua, acceso al agua, es violarle sus derechos humanos. Eso es lo que ha pasado.